Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Son las 4 de la tarde con 1 minuto, bienvenidos y bienvenidas, les habla Carlos Cornejo, estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como cada miércoles a esta hora, 4:01 ya de la tarde, queremos llevarles a ustedes lo que el Instituto para la Calidad considera, y en ese sentido pensamos lo mismo, la posibilidad de hablar de los temas de calidad. Hablar de los temas que están ligados a una cultura de la calidad, que son múltiples y son variados, como los del menú que les vamos a proponer el día de hoy para conversar con ustedes y con nuestros invitados, por supuesto. Vamos a hablar de los servicios y las certificaciones de calidad internacional para los procesos de las pruebas genéticas. O sea, no es tan sencillo como que un laboratorio diga yo hago pruebas genéticas. Esas pruebas tienen que ser refrendadas, hay estándares internacionales de calidad, hay acreditaciones a esos laboratorios que tienen que ser cumplidas. Y creo que nuestro invitado nos va a ayudar un poco a entender, porque es un mundo fascinante, el mundo de la genética, y tengo la sensación que nuestro país avanza, pero aún queda muchísimo techo por alcanzar y camino por recorrer. Así que hablaremos del ADN y de las certificaciones de calidad. Más adelante vamos a hablar en relación al trabajo, ya que se viene el 1 de mayo, Día del Trabajo, cuál es la tendencia sobre el reclutamiento de personas y captación de talentos. Cada vez las empresas tienen nuevos requerimientos que satisfacer del personal que contratan. Bueno, vamos a averiguar cuáles son esos requerimientos. Y además que muchos de estos se hacen a través de canales online en nuestro país. La vieja entrevista tradicional, la cola enorme de ver a muchachos con su folder Manila bajo el brazo para una entrevista, de pronto es ya historia. Y estamos pasando a otro nivel, ¿no es cierto?, de reclutamiento de personal y captación de talentos. Bueno, de eso hablaremos más adelante también en nuestro programa. Y hacia el final, pero no por ello menos importante, vamos a hablar de la calidad automotriz. Vamos a conocer las diferentes calidades de automóviles que llegan al Perú, los modelos y cómo hacen las empresas para verificar los temas de calidad. No es extraño, y hace poco, por ejemplo, en el caso de una marca japonesa hemos sabido que todos los autos que se construyeron en determinado periodo de tiempo, que se manufacturaron, que se llevaron a cabo, que se produjeron, tenían que ser revisados en ciertos aspectos. Tenían que ir a los concesionarios, a los centros de venta y postventa y a los centros mecánicos de estas marcas para hacer revisión de algunos temas ligados al motor o a las luces o a ciertos temas, ligados a la construcción y al producto de esos autos. Bueno, ¿qué pasó ahí con la calidad? ¿Qué pasó con el proceso de producción de estas empresas? ¿Qué hicieron bien y qué hicieron mal? Bueno, de eso también vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa. Son las 4 de la tarde con 4 minutos. Bienvenidos a Calidad al Día. Los teléfonos de la radio, el 225-3344 y el 224-2363, 225-3344 y 224-2363. Y recuerda que usted nos puede seguir también a través de Radio San Borja en internet, www.radiosanborja.com, ponen radio en vivo y ahí nos pueden ustedes seguir permanentemente a través de la internet. Bien, nos metemos en materia. Estamos con César Dongo Soria, él es administrador, gerente general del Centro de ADN del Perú. Vamos a hablar con él en torno a la certificación de la calidad internacional durante el proceso de las pruebas genéticas. César, bienvenido. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros, un gusto tenerlo en el programa. ¿Qué cosa es una certificación de calidad para pruebas de ADN? Bueno, el ADN es un tema bastante sensible, como conocemos todos. Entonces, los procesos tienen que estar certificados para garantizar la calidad del resultado. Existen muchos laboratorios que dicen ofrecer pruebas,
pero los laboratorios grandes básicamente requieren estas certificaciones. Nosotros actualmente trabajamos con 2 laboratorios en Estados Unidos. Uno es DNA Diagnostic Center y el otro se llama GTL, que es Genetic Testing Laboratories. Ajá. GTL es el laboratorio con más certificaciones de calidad en el mundo y DNA, DDC, es otro laboratorio que cuenta también con las certificaciones más importantes y es el laboratorio genético más grande. Okay. Entonces uno es el que más certificaciones tiene y el otro es el más grande. Escogimos trabajar con esos 2 laboratorios justamente para poder garantizar los resultados. Entonces es muy riesgoso tener una relación comercial con un laboratorio que no sabes cómo pueden estar manejando tus pruebas. Y los resultados de una prueba de ADN son muy sensibles. Uh-huh. Entonces tenemos nosotros que estar garantizados al máximo exactamente de que todo está cumpliéndose dentro de los márgenes. ¿Cómo hicieron ustedes para obtener esta certificación? ¿Se acercaron a estas empresas? ¿Cómo es el proceso? Esto arrancó más o menos hace como 5 años. Los programas de ADN acá en el Perú todavía estaban en pininos. Ajá. Y tuvimos un acercamiento porque yo vivía en el extranjero, entonces tuve un acercamiento con una empresa extranjera para tratar de representarlos. Okay. Entonces, ellos agarraron, evaluaron y dijeron, bueno, queremos desarrollar efectivamente el mercado en América Latina y nos dieron una oportunidad para poderlos empezar a representar. Pero dar una oportunidad no es tan sencillo como decir, adelante, pon el laboratorio, ¿no es cierto? No. El laboratorio en sí, el que hace las pruebas, es en Estados Unidos. Ya. Nosotros solamente recogemos las muestras. Ok, interesante que lo plantees. Y tenemos un chain of custody que es básicamente solicitado por ellos. Entonces, quién toma la prueba, qué formularios hay, qué verificaciones de identidad tenemos, cómo las estamos mandando, quién las recibe. Es ahí donde hay que tener mucho cuidado con los procesos. Sí, entonces definitivamente hay que tener mucho cuidado con los procesos. Como te digo, hay muchos intereses de por medio, entonces no faltan las personas que te dicen ese resultado no me conviene. No me conviene, claro. Claro, entonces sabes de que eso puede obstruirte un poco el proceso, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema desde que hemos empezado a trabajar. El centro de ADN también trabaja con otros laboratorios. Uh-huh. Entonces nosotros hemos identificado algunos partners que revenden nuestras pruebas, básicamente para poder ampliar el alcance de las mismas. Entonces tenemos algunos laboratorios asociados o clínicas asociadas en Lima, como las tenemos también en provincias. De cara al futuro, ¿existiría la posibilidad que la representación que ustedes tienen de estos laboratorios se convirtiera, digamos, en un hub en América Latina para que las pruebas se hicieran en el Perú de tal manera que abaratas costos de envío y los procesos? Eventualmente se va a realizar. Lo que pasa es que la tecnología del ADN todavía es muy reciente. Ajá. Entonces es muy cara. Es muy cara. Es muy cara. Entonces los equipos son muy caros. Implementar un laboratorio a los niveles de calidad exigidos u ofrecidos en otros países. ¿Cuánto cuesta? Son millones de dólares. Son millones de dólares. Claro, y para los volúmenes que hay en el Perú. Eso es pues. Claro, no justifica. No hay un costo-beneficio, ¿no? Entonces, mientras tanto, estamos tratando de hacer. Definitivamente la tecnología se va a abaratar en los próximos años. Ok. Y nuestra idea es poder tener una oficina acá que realice las pruebas acá. Eso sería ideal, claro. Claro, pero todavía tenemos que llegar a ese punto de un punto de quiebre costo-beneficio, ¿no? Uh-huh. En este momento todavía no llegamos a esos números. De acuerdo. ¿Qué tipos de pruebas de ADN se hacen con ustedes? Mira, las pruebas de ADN generalmente están asociadas a paternidad. Ok. Entonces, cada vez que uno habla de ADN... ¿Es el 90%? Sí, fácil. Fácil. Fácil el 90%. Pero existen muchísimas otras pruebas y quiero aprovechar este medio para poderlas comunicar. Por supuesto. Nosotros tenemos pruebas de paternidad, ajá, tenemos pruebas de maternidad. Ajá. Hay muchas personas que creen que les han cambiado los bebés en los hospitales públicos. Seguro. No sabes el número. Entonces, este no es mi hijo, dice alguien, ¿no es cierto? Sí, le dice porque de repente le encuentran que no se parece mucho al así papá o a la es. mamá. Ok, paternidad y maternidad. Maternidad. De ahí tenemos hermandad, Ok. abuelidad, tiandad. Esas tres últimas son bien útiles para lo que son procesos judiciales Por tipo ejemplo. herencias. Entonces, gracias a esas pruebas te evitas un proceso de exhumación, que es carísimo y es sumamente complicado.
Judicialmente hablando. Judicialmente hablando. Entonces, si tú haces una prueba de abuelidad, sabes que eventualmente está relacionado o no una persona que puede haber salido como un hijo, Claro. no reconocido por un padre que acaba de fallecer. Ok. Entonces, es la mejor manera, es bastante exacto, es 99.99 y costo-beneficio es sumamente rentable. Ahorita quiero preguntarte por precios, pero me has hablado básicamente de filiación. Pero, por ejemplo, temas de salud, ¿también las hacen? También tenemos pruebas. Entonces, tenemos estas pruebas que son de vínculo genético, Ajá. que son las de paternidad, hermandad, Ok. abuelidad, tiandad y demás. Tenemos otras pruebas de que son predisposición genética. Exactamente. Estaba pensando en Angelina Jolie mientras te escuchaba, por Exacto, ejemplo. tenemos esa prueba. La de predisposición genética se hace un análisis, un perfil genético, mediante el cual se identifica cuáles son tus riesgos genéticos a desarrollar ciertas enfermedades. Ok. No se pueden analizar la totalidad de las enfermedades, porque estadísticamente no hay data suficiente de que sea lo suficientemente confiable para poder establecer una Entiendo. relación. Por tal motivo, se han identificado 25 enfermedades potencialmente peligrosas, en las cuales te pueden determinar cuáles son tus riesgos. Entre esas 25 enfermedades hay 7 tipos de cáncer. Cáncer de mama, próstata. Que son los más comunes en nuestro Exacto. país, además. Exacto. Tienes diabetes 1, 2, Alzheimer, tienes problemas coronarios, problemas de mácula. Entonces, hay una relación importante de enfermedades que no son, pues, la fiebre del Nilo que nunca le da a nadie, ¿no? Sino que son enfermedades reales, actuales, Claro. y que verdaderamente son potencialmente peligrosas para la Pero sociedad. si me equivoco me dice César, pero eso tiene una explicación, porque en las pruebas de ADN uno tiene que hacer comparaciones. Correcto. Y en las comparaciones tienes que tener data. Entonces, si nadie tiene la enfermedad del Nilo, ¿no es cierto? ¿Con qué comparas una cosa con la otra? Esa sería la lógica. Esa es exactamente la relación. Entonces, tú tienes que tener una base de datos lo suficientemente importante Claro. para poder hacer una comparación estadística. Claro, para Si decir, no la todos los tienes- que tienen este gen de este color, por decirlo de alguna manera, tendrán esta predisposición. Claro. Yo he escuchado cosas hasta como algunos laboratorios que se jactan de tener una prueba que te determina si es que tú vas a ser infiel o no. No, eso es Entonces, imposible. entonces tú dices, no, el gen, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es claro. mentira porque no existe ninguna información estadísticamente sustentable Así es. que pueda ser utilizada para un proceso de comparación. Entonces, tú tienes que tener una base estructurada y sólida, y existe ahorita para estas 25 enfermedades. En los próximos años se va a ir ampliando, Ok. pero actualmente se te garantizan estas 25 enfermedades. Entonces tenemos esta de predisposición genética. Tenemos otra que es de aceptación de psicofármacos. Ujú. Lo que son ansiolíticos, antidepresivos y todo eso, se ha determinado de que existen ciertos genes que tienen incidencia en las dosis. Ok. Entonces, como sabemos, los problemas neurológicos son irreversibles. Y acá cualquiera se prescribe. Ese es el Sí, problema. claro. Entonces te vas a una farmacia. El médico es el farmacéutico. Claro, Es eso. eres amigo del farmacéutico y Así te es. da un antidepresivo y todo. Tal cual. Si las dosis no son las correctas, te puede causar daño neurológico Seguro. permanente. Entonces, lo que esta prueba hace es identifica cuáles son los principales medicamentos y identifica tus genes. Entonces, hay unos perfiles genéticos y te dice cuáles son las dosis correctas. Ok. En algunos productos requerirás más, en algunos menos, en otros las estándar. Entonces, más o menos, este es un perfil de esas enfermedades. 4:14. Me piden una pausa. Me están preguntando por redes sociales el tema del tamizaje de bebés. Vamos a verlo después de la pausa. ¿Te parece, César? Perfecto. Gracias por estar con nosotros. 4:14. Venimos en un instante. No se vayan. Tips para la calidad. La calidad personal no se guía de una instrucción académica, sino valoriza tu experiencia de vida. Ya volvemos con Calidad al Día. En la mayoría de los casos, los sismos duran menos de un minuto. Por ello, después de un sismo, evacúa el lugar solo si es posible hacerlo. No toques cables ni objetos eléctricos. Si quedas atrapado, utiliza una señal sonora o visual. No bebas agua del caño, podría estar contaminada. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad.
De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Emprendedores por Lima. Propuestas y actividades de emprendimiento. Historias de éxito y especialistas en temas empresariales. Emprendedores por Lima con Moisés Mieses. Porque aquí demostraremos que Lima es una ciudad de emprendedores. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Te sientes nervioso en una entrevista de trabajo? ¿No tienes seguridad al hablar? Desarrolla al máximo tus actitudes. Mediacorp, Comunicación y Multimedia, inaugura el coaching vocal del Instituto de Comunicaciones San Borja. Informes al 641-2000. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. La calidad personal es una línea de tiempo que se cuida con una sonrisa que nace del corazón. Muy bien, 4 de la tarde con 16 minutos. Si usted se acaba de sumar a los 91.1 de Radio San Borja, estamos con César Dongo Soria. César es gerente general del Centro de ADN del Perú. Estamos conociendo en torno a las certificaciones de calidad internacional y otros temas que están ligados a los procesos de las pruebas genéticas. César, te preguntaba por el tema del tamizaje. ¿Qué me puedes contar de ello? El tamizaje es una prueba que se realiza a los bebés recién nacidos. Se le extrae una muestra y se determina cuáles son los riesgos a desarrollar algunas enfermedades. Esas enfermedades no son comunes, pero no es a través de una prueba genética. Ah, correcto. Entonces no es ADN lo que se ve. Se evalúan cierta información sanguínea, ya también estructurada de acuerdo a las bases de datos, pero no es exactamente ADN. Ustedes no hacen tamizaje. Nosotros no hacemos tamizaje. De acuerdo. Cuéntame el proceso de la toma de la muestra, desde que toman esa muestra hasta que llega a los Estados Unidos. A ver, tenemos diferentes tipos de muestra. Para lo que son las pruebas de paternidad, lo que normalmente se utiliza son pruebas basadas en hisopados bucales. Okay. Entonces, se frotan unos hisopos en la parte interna de la boca, se extraen ciertas células epiteliales, no saliva, sino células, y esas tienen que ser sometidas a un secado, que es un simple secado, y de ahí se rotulan y se envían a Estados Unidos. Tenemos otras... ¿Cómo se envían a Estados Unidos? ¿Son unas cajas especiales no, a determinada son unos sobresellados con unos sobresellados. Programas de seguridad. Perfecto. De ahí tenemos otras pruebas de que son de ADN prenatal. Ajá. Son únicas, somos los únicos que las tienen en el Perú. Anteriormente se podían hacer pruebas de paternidad con líquido amniótico. Sí. Entonces a través de una amniosíntesis. Pero es muy peligroso porque entras a la placenta, ¿no es cierto? Hay riesgo Entonces, que se hay un riesgo rompa. abortivo. Así es. Entonces nosotros nunca quisimos tocar ese tema por el riesgo. Ajá. Después ha salido esta nueva prueba, que nosotros, como te digo, ahorita somos los únicos que la estamos ofreciendo, que es una prueba de ADN prenatal, en la cual se extrae sangre de la madre y sangre del padre. Punto. ¿Suficiente? Nada más. No te puedo creer. A partir de la 12ª semana, ya se encuentra cierta información genética de los fetos corriendo en la sangre de la madre. Ah, no te puedo creer. Entonces se puede hacer la comparación. Okay. Pero a partir de la 12ª semana. Ahora, existen ciertas madres de que se demoran un poquito más, otras que se demoran un poquito menos y todo. Entonces ese es un pequeño problema volver a reenviar muestras y todo. Estas también vienen totalmente rotuladas. Tenemos un convenio con FedEx para poderlas enviar. Todos los tubos están codificados. ¿Y cuál es la utilidad, por ejemplo, de esa información, de la información prenatal? Mira, hay gente que cuando se enteran de que hay un embarazo de repente deseado o no deseado, quieren enterarse en el momento, si es el padre o no. Entonces, para o sacar el cuerpo o involucrarse. O sea, lo vuelves a ligar con paternidad. Es totalmente paternidad. Es una prueba de paternidad prenatal. Entonces ese es otro tipo de muestra que se tiene que enviar en tubos y todo. De ahí tenemos otras, que son las de predisposición genética, que son en unas tarjetitas donde se ponen 6 gotitas de sangre. Esas gotitas chiquititas como las de pruebas para diabetes. Claro, que sale un alfilercito. Correcto.
Y estas tarjetas tienen un estabilizador de sangre. Ya. Entonces caen, que es como una pequeña telita, caen y automáticamente se secan. Entonces ahí se rotulan, todo igual que las pruebas de paternidad, se lacran, Ok. se generan ciertos códigos y se envían. Ustedes no han inventado ese proceso, viene ya como parte del acuerdo con estos laboratorios internacionales. Sí. Ellos le dicen, esto es lo que tienes que hacer. Esto, claro, entonces te dicen, por ejemplo, para una prueba de paternidad, el 99% de los casos se hace a través de hisopado bucal. Ok. Sin embargo, hay mucha gente que también te dice, pero no quiero que se enteren. Entonces, porque todavía hay mucho tema de confidencialidad, dudas. Entonces hay un submundo que corre Seguro. relacionados Te a las pruebas de entiendo paternidad. perfectamente. Entonces se pueden acercar otros tipos de pruebas. Nosotros trabajamos con pruebas secas, que son cabellos. ¿Ya? No es CSI, entonces no es la puntita, sino los cabellos tienen que tener raíz. En la raíz, por supuesto. Tienen que tener cierta cantidad de cabellos. Otras secas son chicles, dientes, Ah, mira. uñas recién cortadas, En navajas un de chicle afeitar. encuentras Sí, material genético. Sí. Qué interesante. pero no puede tener azúcar. Ok. Entonces, existen ciertas... ¿Se malogra la prueba si hay azúcar? Sí. Ah, no te creo. Entonces, existen ciertos requisitos, ¿no? Para los diferentes tipos de muestra. Y después, ¿cuál otras tenemos? Bueno, ya cuando son judiciales, a través de exhumaciones, ya tienes que ir con hueso, Ok. ¿no? Entonces, esos procesos verdaderamente son terribles. Son muy duros. Son muy duros. Son terribles, porque Pero tienen que imaginé estar... que a partir de lo vivido en el Perú en los años 80 y de la cantidad de fosas comunes que hay sin levantar a partir del plan de exhumaciones, pensé que las pruebas de ADN iban a ser más requeridas en lo judicial. Lo que pasa es que no tienes un punto de comparación. Que eso es un tema que también estamos tratando de desarrollar cierto acercamiento con algunas entidades gubernamentales ahora. De acuerdo. Porque existen los perfiles genéticos. Los perfiles genéticos, esos sí son CSI. Entonces tú tienes una base de datos Claro. donde tú encuentras una gota de sangre en un lugar donde había un crimen. Y si tienes una base de datos la puedes comparar inmediatamente. Inmediatamente. Pero el tema es, si no la tienes, ¿de qué te sirve? Exactamente. ¿No? Entonces, la idea es empezar a desarrollar esta base de datos, asociarlas con los DNIs y A que eso puedan voy, estar- a eso voy. Pero antes que se me escape la idea, en este mundo donde puede haber mucho charlatán, ¿les preguntan a ustedes por su certificación quién los avala, quién está detrás? ¿O el público en general esa información no le interesa mucho? Mira, sí y no. Para la gente, básicamente les interesa si trabajamos con el Poder Judicial. Ok. Acá cuando nosotros decimos trabajamos con el Poder Judicial, dicen Ya ya. está. Claro, pero podemos ser un desastre y trabajar con Claro, el Poder así Judicial. es, no garantiza nada. Nosotros trabajamos con el Poder Judicial, hemos hecho un montón de tomas judiciales. Los juzgados nos llaman, tenemos procesos ya establecidos para poder ir, las audiencias y demás. Pero no nos agarran y me dicen, por ejemplo, tú tienes una certificación ISO, tienes una certificación de la ABB, entonces no nos piden nada. Ok. Yo creo que es un tema de nombre, es un tema de quién los De marca trata. ganada, digamos. Sí, Ok. quién los trata y demás. Ok. Ahora, es importante hacer hincapié de que existen laboratorios buenos Por y supuesto. laboratorios pésimos. Por supuesto. Entonces hay gente de que te dice, bueno, te vende una prueba a 200 soles y tienes a su hijo en la sala imprimiendo un reporte en Word. Ok. César, estamos yéndonos a nivel de identidad al DNI electrónico. Ujú. ¿Sería posible que la información del ADN de cada persona estuviese dentro de ese DNI? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, mira, la información genética tú la puedes, digamos, resumir, porque tienes millones de indicadores. Tú la puedes resumir como las pruebas de paternidad de 16 indicadores en adelante. Ok. ¿Ok? Entonces tú tienes 16, 20, 25 indicadores que son más o menos los comerciales ahora. Entonces, esos 16 indicadores te da, entonces tú tienes un gen o un LOXI, que por ejemplo que se llama, 1, 2, 3, 4, y esa información 1, 2, 3, 4 la puedes tener en una base de datos. Ok. Esa base de datos, tú puedes generar un algoritmo Ujú. que te desarrolle un código, Ok. y ese código lo debes de poder poner en un DNI. De acuerdo. Entonces, no estamos reinventando el mundo. Entonces, ya actualmente se hacen ciertas validaciones. En Estados Unidos se utiliza mucho la validación de información
genética, pero para la gente que tenga antecedentes penales. Entonces, en Estados Unidos no naces y te hacen un perfil genético. Si tienes problemas con la ley, ahí te lo piden. Entonces la idea... Ahí habría que ver la parte legal, ¿no es cierto? Tener información de algunos y no de otros. El tema acá es de que todavía representa un costo. Entonces, es un costo que tendría que asumir René, que es un costo que tendría que asumir... Pero ¿te imaginas poder tener esa información de todos los peruanos que valen? Sería espectacular. Verdaderamente yo creo de que sería una herramienta fuertísima para la seguridad ciudadana. Por ejemplo. Porque tendrías mucho más información de los lugares donde se ha realizado un crimen. Para lo que son accidentes, por ejemplo, hay mucha información. Y puedes hacer comparaciones estadísticas para determinar enfermedades, tendencias y demás. Entonces, Dios quiera que el Perú verdaderamente avance. César, pero una decisión del Estado en ese sentido pasa por precio. ¿Estas son pruebas muy caras? No. ¿Una prueba de paternidad, por ejemplo, es muy cara? Mira, una prueba de paternidad fluctúa alrededor de 1.200 hasta 2.000 soles, dependiendo de qué te la vendan. Ok. Nosotros la ofrecemos a un precio menor. Los perfiles genéticos son un poco menores y dependiendo de los volúmenes, justo como te digo, estamos tratando de hacer ciertos acercamientos, es un precio mucho más bajo, pero para lo que es codificación y todo. Entonces, bueno, estamos tratando de ver en qué momento se extrae la muestra, cómo se hace, si podríamos hacer de repente un piloto con la maternidad o no. Entonces, hay ciertas cosas de que se deberían de poder implementar y nosotros esperamos de que las autoridades gubernamentales se interesen. Correcto, porque es un tema verdaderamente importante. ¿En otros países tienes ejemplos donde los gobiernos o los estados han asumido el tema genético para temas de seguridad, por ejemplo? Mira, para los temas de seguridad normalmente no los hacen cuando naces, sino cuando ya tienes antecedentes. Cuando delinques, de acuerdo. Exacto. La tendencia ahora es empezar a desarrollarlo. Pero lo que pasa es de que es complicado que en los países tercermundistas como nosotros, de que la información proveniente de una alejada provincia pueda ser conectada o interconectada con RENIEC, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos que ir ampliando, se tienen que desarrollar muchas cosas. En algunos países primermundistas, digámoslo de esa manera, sí. Entonces existe ya mucha información genética, hay mucha información genética disponible, tanto para entidades públicas, privadas, educativas y demás. Acá todavía estamos en pañales con el tema. Muy bien. Y además la ciencia ficción siempre nos ha mostrado un mundo donde todo lo genético suena a control social, pero en fin, es parte de la ciencia ficción. Lo que nos has contado, César, es muy interesante. Muchísimas gracias. Cuando quieras, nosotros, como les digo... Cuando quieras hacer mi prueba de paternidad... Si quieres hacerte una prueba de paternidad, nosotros encantados. Queremos decirle básicamente al público que tenga cuidado. Eso es importantísimo. Que no se acerque a cualquier aviso que sale en el periódico. Señor. Así es. Nosotros, el Centro de ADN, verdaderamente ya tenemos una reputación ganada. Trabajamos con bastantes puntos de venta, trabajamos con campañas municipales, trabajamos con gobiernos regionales y demás. Y bueno, información pueden encontrar en nuestra página web, que es centroadnperu.com. Perfecto. O llamar al 715-2032. 715-2032, los teléfonos de ADN. Gracias, César, por haber estado con nosotros. Muy interesante. Encantado. César Dongo Soria, gerente general del Centro de ADN del Perú. Hacemos una pausa. Tips para la calidad. Escucha a tu cuerpo, disfruta a tu familia, dedica tiempos para ti. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja Identidad. 91.1 FM, líder en peruanidad.
Este miércoles 30 de abril festeje el Día del Trabajo en la Choza Náutica del Lince desde las 6 de la tarde con Oaxaca, Eduardo del Perú, los hermanos Barahona, Mario Covarrubias y la Shakira peruana. Reservas al 472-5234. Brigadier Pumacagua 2374 Lince. Auspicia Radio San Borja. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, aquí las informaciones. El Pleno del Parlamento aprobó interpelar para el próximo 8 de mayo a los ministros del Interior Walter Albán, de Salud Midori de Javich y de Trabajo Ana Jara Velázquez. El secretario general de los trabajadores del Poder Judicial Max Ruiz anunció que mantendrán la huelga nacional indefinida que lleva más de 30 días con el fin de exigir que sean excluidos de la ley del servicio civil. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría la propuesta del Ejecutivo que plantea medidas para el registro, control y fiscalización de insumos químicos que podrían ser utilizados por la minería ilegal. En noticias internacionales, en Siria, un bombardeo contra una escuela de Alepo, la mayor localidad del norte de ese país, dejó como saldo 15 muertos y más de 10 heridos, informaron fuentes locales. Con más información retornamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Un sistema de gestión de la calidad gestiona de manera alineada, de manera coherente, de manera consecuente, los diversos espacios y las diversas dimensiones que tiene una organización. Muy bien, 4:32 de la tarde y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar ahora del empleo online. El próximo 1 de mayo es el Día del Trabajo y queremos conocer un poco la tendencia sobre el reclutamiento de personal y la captación de talentos que se hace a través de canales online en nuestro país. Si usted quiere participar del programa, siempre bienvenido. En el 225-3344, 224-2363, 225-3344, 224-2363. Estamos en los 91.1 de Radio San Borja. Para hablar de los empleos online estamos con Alejandro Ferreira. Él es Country Manager de Boomerang Perú. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, a ti por la oportunidad. ¿Cuánta gente consulta al día o busca puestos de trabajo por internet? En el caso de ustedes, por ejemplo. En el caso de nosotros, estamos superando las 100.000 personas buscando trabajo diariamente, ¿no? 100.000 personas en nuestro país, o puede ser gente fuera que también está buscando en nuestro país. Puede ser gente fuera, pero un 90%, 95% es en nuestro país. Okay. ¿Cómo resuelven la consulta? Usualmente es una visita al portal, Ajá. donde el portal encuentran oportunidades laborales. ¿Es un motor de búsqueda o ustedes dan un servicio de un poco de explicar qué trabajos hay, en qué áreas hay? Bien, Boomerang.com es un portal de empleos. La información que está en Boomerang.com es directamente, subida o generada por las empresas. Okay. Nosotros somos el nexo entre las empresas y los postulantes. Entiendo. Eso significa que tenemos un servicio dedicado a empresas. Estas empresas tienen un panel de control o un módulo vía un login que está en la web, en la nube, y ingresan vía web donde publican sus ofertas laborales. De acuerdo. De este número de empresas hablamos cerca de 1.000 empresas. 1.000 empresas. Sí, en el Perú. ¿De qué ámbitos de la empresa? Hablamos de todas las industrias y de todos los niveles, ¿no? ¿Todos los niveles? Todos los niveles, sí. Hablamos de que tenemos quizás cerca de más del 60% de las top 100 ya trabajando con nosotros. Y luego también, y que necesariamente quien mueve el empleo, muchas pymes, ¿no? Okay. Sí, muchas pymes que en verdad están siguiendo la tendencia de las grandes empresas, ¿no? Y el negocio de Boomerang pasa porque esas empresas buscan y pagan por la búsqueda,
o por el tráfico que a ustedes les genera tener este nexo? Bien, por el lado de los postulantes es gratuito. Ok. No tiene ningún costo. Ellos buscan Es un con beneficio libertad. Perfecto. hacia ellos. Nosotros somos un clasificado online. Ok. ¿No? Esa es la determinación de nuestro negocio. Por el lado de las empresas tienen una membresía. Esta membresía les permite publicar en nuestro portal. Y nosotros hacemos todo el nexo tecnológico para unir a estos postulantes con las empresas. Eso quiere decir que una empresa adquiere una membresía que le permite publicar avisos en el portal y le da acceso a 1,5 millones de personas mensualmente navegando en la página y a todos los beneficios de una plataforma tecnológica. ¿Qué te permite esta plataforma tecnológica, no? Como empresa es que puedas tener la información digitalizada en la nube. O sea, descartamos totalmente archivos físicos. ¿Todo está en la nube? Todo está en la nube. Toda la información de los postulantes está en un CV digital, el cual, si bien entiendes, si haces una búsqueda en Google y sabes cómo funciona el tema digital, lo que quiere decir es que lo mismo puede hacer un empleador. Si yo estoy buscando un empleo, digamos, locutor de radio, yo puedo digitar las palabras locutor de radio y salir a una búsqueda proactiva. Seguro. ¿No? Entonces, si tú entiendes que eso funciona para una empresa y descarta los archivos, ya puedes darte cuenta de cuánto tiempo ahorra una empresa en publicar un aviso, que es inmediato, la disponibilidad del mismo 24/7 y el alcance también de la herramienta. Ok. ¿No? El formato del currículum del que busca trabajo es un formulario que debe llenar en la web. Es un formulario que llenar que es bastante fácil además porque puedes copiar y pegar desde Word tu CV. Total, no tienes que volver a tipear toda la información. Esa información está digitalizada en la nube, está a disposición del empleador en cualquier momento. No es lo mismo, pero por ejemplo, no está mal visto que todo tipo de ejecutivo, por ejemplo, tenga su trabajo y su perfil registrado en LinkedIn, ¿no es cierto? Digamos, a nadie le parece mal estar en LinkedIn. En el caso de Boomerang, ¿les ha pasado que hay gente que ha dicho, no, yo no quisiera estar en una base de datos junto a otras empresas, por ejemplo? Sí, y suele pasar en perfiles altos, ¿no? Gerencias. Ok, a ese nivel sí suele pasar. Suele pasar y es también por guardar la información de un gerente que está actualmente laborando y quiere ver oportunidades y no quiere ser visto tampoco, ¿no? Sabes que el medio a nivel de gerentes es bastante pequeño. Entiendo. Pero tienes la oportunidad de decir, quiero que mi CV esté en la base de datos de forma reservada y solamente cuando postule aparezca. Mira, o sea, lo puedes hacer. interesante. Claro, ahora, a diferencia de LinkedIn versus Boomerang, es que LinkedIn es una red social de ejecutivos. O sea, no necesariamente hace el nexo entre oferta laboral y demanda laboral. No todos están buscando trabajo, ni no todos ofertan trabajo. Te entiendo. Bien, por el lado de Boomerang sí. Si tú estás ahí y estás activamente publicando, postulando ofertas, hay ofertas también laborales que te calzan. De acuerdo. Ahora, Alejandro, ¿más hombres o más mujeres buscan trabajo en Boomerang? 50-50. ¿Qué edades? ¿Proporción de edades? Sabes que al tener una base de datos tan amplia, tenemos la misma réplica que sucede en la PEA, ¿no? Entre 25... ¿Es tal cual? Tal cual. Mira, interesante. O sea, tienes 1,5 millones de personas y sabes que la PEA es 4.8 millones. O sea, tenemos datos casi exactos, ¿no? O sea que entre los 25 y 35 años está el grueso de la población dispuesta a trabajar, ¿no? ¿Cuántos están buscando trabajo por primera vez? ¿Qué porcentaje? Más o menos debe ser un 10%. ¿Por primera vez? Un 10%. Sí. ¿Por segunda vez? Difícil de medir también porque lo que tenemos es que, por ejemplo, un postulante cuando entra a la página, en promedio pasa en la página 10 minutos. O sea que tiene acceso a muchas ofertas laborales. De acuerdo. ¿No? Nosotros, ahora, el ratio de contratación es bastante subjetivo porque son también otros parámetros los cuales se evalúa una contratación. Pero nosotros, ¿cómo medimos eso? Eso te iba a preguntar, ¿la empresa les da información a ustedes del contratado? Es difícil. No son muy abiertos tampoco en esos datos. Así es. Así que, pero porque también hay otros factores que determinan la contratación de un personal. Pero lo que sucede, nosotros cómo lo medimos por el ratio de renovaciones de membresías. Y este ratio es 95%. O sea, funciona. Entonces, tu inferencia es, si tengo un 95% de empresas que siguen pagando la membresía es porque les ha servido los datos que yo les estoy proporcionando. Así es. Y si crezco orgánicamente en tráfico, te digo, en el año 2010 teníamos 334.000 visitas por mes en promedio, ¿no? Ahora tenemos 3.300.000. O sea, tenemos 1.300.000 personas y 3 millones y algo más de visitas. Eso quiere decir que una persona visita en promedio 3 veces el portal, ¿no? En el formulario que el postulante llena, ¿hay algún espacio donde coloca qué aspiración de sueldo tiene? Por supuesto. Y es opcional. ¿Es opcional? Sí, es un espacio opcional. Con el tiempo. Antes, si veías la base de datos hace unos años, muy poca gente lo ponía. Pero ahora se ha incrementado el tiempo de contratación.
y los reclutadores no tienen mucho tiempo de negociar ni esperar esa información, y se ha visto dado que los postulantes ahora la ponen, ¿no? ¿Y esa aspiración salarial es realista? Digamos, o apuesta a cifras muy altas por un trabajo que no va a pagar esas cantidades. No, es realista. Es realista porque al final la data que tenemos es bastante grande, podemos sacar distorsiones, ¿no? Percentiles, y quedar con una data que nos da el puesto. Y además es utilizada también por los reclutadores al momento de ofrecer una remuneración. Porque dentro de las facilidades que tienen de la herramienta para reclutadores o empresas es que tienes filtros. Y dentro de estos filtros tienes información estadística y te puede decir, por ejemplo, estoy poniendo un puesto para un arquitecto. Yo puedo ver a todos los postulantes y saber una media de cuánto están deseando ganar, ¿no? Y eso también replicarlo con el mercado. En la información que tengo es bastante real, ¿no? De acuerdo. La empresa le puede decir a Boomerang, los que se pongan en contacto, sé tú también quien los busque y dales un horario y una lista. O sea, ¿también ese nexo puede hacer Boomerang o no entra a esos niveles? Nosotros no entramos a niveles de interceder por... Esa ya es una operación de la empresa. Sí, pero ahora, la empresa tiene todas las funcionalidades para poder comunicarse con un postulante. Tiene mensajería en línea, pueden enviar correos electrónicos, tienen notas, entonces están totalmente conectados con ellos. Pero te podría decir, a ver, seleccióname los 5 mejores, te podría decir, Boomerang, hazme tú ese trabajo. Es un trabajo también parte de la gestión de recursos humanos, pero no nuestro core de negocio. No es el core. No, y para eso necesita un expertise distinto, ¿no? Nosotros somos una empresa de tecnología. Claro. Sí. Pero de pronto en el futuro sería un valor agregado poder dar ese servicio, ¿no es Sí, cierto? lo hemos evaluado regionalmente y para eso supongo que también tendríamos que aliarnos con partners dedicados a eso para que sea... Claro, por ejemplo. Porque yo creo que cada uno hay que ser especialista en lo que hace, ¿no? Y con un partner dedicado a eso creo que podemos dar un buen servicio. Voy a dar un paso más allá. ¿Cuántas empresas están haciendo entrevistas hoy de trabajo a postulantes vía Skype o presencial? ¿Eso también está cambiando? Está cambiando, sobre todo en nosotros. Digo Skype como cualquier otro sistema de encuentro. Hay muchas empresas también que brindan el servicio de entrevistas en línea. Así es. Sí, hay entrevistas que hacen pruebas psicométricas en línea, sobre todo en un país como nosotros que tenemos mucho movimiento en provincias y que usualmente los headquarters están en Lima, ¿no? O sea que sí hay servicios y por lo que tengo entendido en el mercado están bastante demandados. La demanda de empleo en Lima crece al igual que en provincias, crece más en provincias que en Lima. A nivel de la plataforma, si vemos los ratios, Lima crece y las provincias también, ¿no? Quizás las provincias a nivel de ratios crece un poco más porque Lima ya está madura, ¿no? Lima tiene unos datos maduros, pero el nivel de provincias crece por la penetración de Internet en nuestro negocio, ¿no? Así como lo vemos. Provincias como Arequipa, o departamentos como Arequipa, Trujillo, por ejemplo, La Libertad, vienen bastante bien. Del tráfico en general de Boomerang, un 95% es Lima, no, y un 5% provincias. ¿Y porcentaje de peruanos versus extranjeros? 99% peruanos. 99% Sí, peruanos. sí. Hay consultas, por ejemplo, en México, en claro, por supuesto. Estados Unidos. Y también, aplica que también hay mucho perfil o talento extranjero viniendo al Perú a trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos muchas consultas de España también, Colombia, Venezuela. Y se da realmente para ciertas posiciones en que buscan talentos de ese lado, ¿no? Digamos que, voy a poner un ejemplo, me da un poquito de vergüenza decirle a Boomerang que estoy buscando trabajo. ¿Puedo buscar en la web de ustedes sin necesidad de dar mi nombre, sin necesidad de dar mis datos personales, o tengo que darlos? Sí, finalmente estos datos son privados, ¿no? Yo me registro con el formulario y estoy latente. Puedo usar esta opción, como te comenté, de no aparecer en una búsqueda en base de datos. O sea, quizás nadie podría saber que estoy registrado y yo buscar sin necesariamente postular. O sea, puedo entrar a la página y revisar información. Sin postular. Sin postular, claro. Eso me parece interesante. Sí, no necesito loguearme para ver los avisos. A eso voy. O sea, puedo ver los avisos y cuando me interesa uno, loguearme y postular. Ahora, por el lado del postulante y a lo que se debe el crecimiento orgánico de la página es que tiene muchas funcionalidades también. Saben cuándo su CV puede haber sido revisado, si está dentro de los CV seleccionados, si ha sido marcado como favorito, aparte de la interacción que tienen con las empresas de mandarle un mensaje y responderlo y le replica el correo electrónico. Hay una red social dentro de Boomerang en que, por ejemplo, sobre un aviso pueden hacer varios comentarios y preguntar cuál es el salario que están pagando, te llamaron o no te llamaron. O sea, hay interacción, ¿no? Y si ves de notas, el crecimiento orgánico de la página, como te comenté, 330.000 y en 5 años tener 3 millones y pico de visitas. No, es impresionante. Marca la tendencia. A nivel mundial, la lectoría en diarios, o sea, prensa,
disminuye, en Perú aumenta. Para ¿no? buscar trabajo, ¿te refieres? No, en general. En general. En general la prensa tiende a Sí, disminuir. en el Perú aumenta, eso es Aumenta. un fenómeno rarísimo. Sí, pero hay que tener en cuenta, ojo, que son dos cosas distintas. La prensa en el diario que los clasificados. Es verdad. Los clasificados es de respuesta inmediata, Es verdad. información actualizada. En cambio, y los clasificados sí tienden a desaparecer en los países. Claro. ¿Por qué? Porque ya las personas no van a esperar el domingo para ver si quiere conseguir trabajo o buscar una casa, sino que lo hace desde el móvil de forma inmediata, ¿no? Interesante. ¿Tienes la sensación que en los próximos años el papel desaparece en este sentido? En clasificados yo creo que sí. Sí. Lo hemos visto ya en otros países. En prensa no, va a seguir porque aún necesitamos la sensación de tenerlo a la mano, pero en clasificados sí. Y va a ser por la demanda de inmediatez de información. Uh-huh. Sí, y además la posibilidad de foros, de discusión, todo lo que te ofrece, pues... La interacción y la viralización de información, o sea, no hay cabida, no tiene cabida. Uh-huh. Una última pregunta, porque ya son las 4:45 y el tiempo nos gana. La mayoría de la gente que busca trabajo a través de Boomerang son profesionales con educación superior, con maestrías, con posgrados. Uh-huh. Mira, tenemos un 30% de universitarios graduados, Ajá. otro 30% en técnicos, un cerca de un 15% con gente en maestría, y tenemos otro número que no nos dice exactamente en la base de datos, en el registro que es, pero en sí replica lo que está sucediendo en la PEA, ¿no? El medio online replica con la cantidad de información que tenemos lo que sucede en la PEA. Podemos hacer estudios muy acotados y muy cerca de lo que puede responder cualquier tema de empleabilidad, ¿no? Muy interesante. Alejandro, gracias y mucha suerte. Te agradezco, Carlos. Que se sigan escribiendo las empresas, caray. Muchas gracias. Porque eso significa además que ustedes están haciendo bien las cosas, pero que al país le está yendo bien en su dinámica económica. Sobre todo, y cada vez que un cliente trabaja con nosotros, le da oportunidad a un postulante. Seguramente. Sí. Alejandro, muchas gracias. Alejandro Ferreira, Country Manager de Boomerang Perú, 4:46. Pausa y volvemos. Tips para la calidad. Los resultados de calidad son productos y servicios certificados o acreditados que ofrece una empresa u organización. Ya volvemos con Calidad al Día. En la mayoría de los casos, los sismos duran menos de un minuto. Por ello tenemos muy poco tiempo para actuar. Si estás en casa, ten al alcance la mochila de seguridad. Ubícate rápidamente en el punto más seguro. Aléjate de ventanas y paredes. Procura mantener la calma. Si puedes hacerlo, tranquiliza a las personas que lo requieran. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Gianoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Hola Elsa, te veo preocupada, cuéntame. Lo que pasa es que mi hijo Ricardo tiene muchos problemas en los estudios. Se distrae mucho, no comprende lo que lee, se olvida lo que ha estudiado. Ya no sé qué hacer. Si su hijo tiene estos problemas, escuche Educando, de martes a viernes a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Te sientes nervioso en una entrevista de trabajo? ¿No tienes seguridad al hablar? Desarrolla al máximo tus actitudes. Mediacorp, Comunicación y Multimedia, inaugura el coaching vocal del Instituto de Comunicaciones San Borja. Informes al 641-2000. Porque una de las nuevas maravillas del mundo se encuentra en el Cusco, Machu Picchu, santuario histórico de la humanidad. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Si hablamos de certificaciones, hablamos de acreditaciones. $4:49. Un mundo apasionante es el mundo automotriz, ¿no es cierto? Estamos con Hildebrando Mares, gerente comercial de Peugeot, porque queremos hablar con él de calidad automotriz.
Vamos a conocer con él las diferentes calidades de automóviles que llegan al Perú. Hablemos un poco también de modelos solicitados y cómo se desarrolla el mercado de automóviles en el Perú y en general a nivel internacional. Hildebrando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Pégate al micro, si no, no te vamos a escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Cuando uno pensaba y piensa en Peugeot, pero en general en marcas europeas, piensa en calidad automotriz. Así es. ¿Eso se sigue manteniendo o ya lo japonés, lo coreano, de pronto ha comenzado un poco a vencer esa idea? Bueno, es lo que trata todo el mundo, ¿no? De imitar a los líderes de la industria. Indudablemente los europeos son los líderes en diseño, en innovar, en poner los primeros accesorios de seguridad a los autos y toda la industria en general los va tratando de copiar. Uh-huh. Bueno, los japoneses también están bien adelantados en el tema y son buenos competidores, digamos. Más de cerca, claro, que el resto de competidores, pero en general le hace bien a la industria porque todo se mueve en base a tener lo que la mayoría, las marcas premium logran obtener. Interesante. ¿No? En el Perú, ¿cómo son recibidas las marcas europeas? ¿Cómo las percibe la gente? Definitivamente como un tema de calidad diferente, ¿no? Están esperando recibir un carro con muchos mejores diseños, líneas. ¿Y eso es real? Sí, definitivamente sí. ¿Ofrece más de eso realmente o es una percepción? No, si tú comparas, por ejemplo, el cierre de puertas, la hermeticidad, los detalles, cuando pasas por un bache, o sea, todas esas cosas que no son de primera vista, uh-huh, ahí sientes la diferencia. Cuando pasan 5 años con el carro, vas a ver cómo se deteriora un carro de $10,000, cómo se deteriora un carro de 15,000, uno de 30, uno de 40 y uno de 50,000. Okay. Es completamente diferente, ¿no? Ahora, cuando uno compra un carro y piensa en mantener su calidad, tiene que pensar en su postventa. Y siempre se ha dicho que el postventa del auto europeo es muy caro. ¿Eso es cierto? Bueno, sí es más caro que las otras marcas, pero no es que sea el doble o el triple. Okay. O sea, es algo más caro porque igual todas las marcas tienen un nivel de precio, ¿no? Seguro. O sea, si uno nos pone a ver entre las marcas japonesas, no todas tienen el mismo nivel de precio. Es verdad. Entre las marcas coreanas tampoco y las chinas tampoco. Igual que las europeas, ¿no? Entonces todas conservan más o menos el nivel de precio del público que se dirigen, y eso hace que los repuestos o los accesorios también tengan un mayor o menor rango de vida, okay, de apariencia. El consumidor de autos peruano, pienso en autos para transporte privado, digamos, uh-huh, ¿está pensando en precio? ¿Está pensando en la relación calidad-precio? ¿O está pensando en la relación, simplemente en la máxima calidad del vehículo? No, actualmente el mercado se mueve por precio. Precio. Así es, el mercado peruano, por ejemplo, ha caído el primer trimestre, pero los autos de rango de hasta $10,000 ha crecido. O sea, el público, lo que pasa es que ahora los chinos están creciendo. Sí, hay un mayor poder adquisitivo, hay muchas más formas de financiamiento, entonces le abre las puertas a mucha gente que antes no podía obtener un carro y quiere tener un auto. Entonces, obviamente el primer auto no puede ser un auto de 20,000 o de 30,000. Okay, entonces entra por un chiquito. Se empieza por el chico. ¿El cliente peruano a la hora de comprar un auto está pensando en el medio ambiente o le interesa poco? Yo diría que poco. Poco. Así es. De hecho, también los carros que menos contaminan son los que tienen mejor tecnología. Así es. Y por ende eso te lo preguntaba. Cuestan más, ¿no? Por eso te lo preguntaba, claro. Un auto de $7,000, $8,000, ¿qué te puede estar garantizando calidad de lo que bota, ¿no? Claro, de hecho, esos motores son motores que Así ya, por ejemplo, la industria europea no usa 10 años o 15 años atrás. Uh-huh. Bueno, es un tema de opciones, pero es real el tema, ¿no? Es real, y en el Perú también tenemos un problema de gasolina muy sucia. Así es. Muy sucia. Demasiado. De acuerdo. Entonces, hacia ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuándo vamos a tener todo el parque automotor eléctrico? Si ya hoy día lo eléctrico es una posibilidad abierta en el mundo. Pero aún es demasiado caro. Ah, no te creo. Sí. O sea, no es un auto que pueda ser adquirido ni siquiera por el nivel medio de rango de precios en el Perú. ¿Y estos autos híbridos? Sí, los híbridos tienen un precio menor, pero aún sigue siendo bastante caro. ¿Y por qué? Por la tecnología. ¿Es muy cara la tecnología del auto eléctrico? Sobre todo, las baterías son carísimas. Ah, no te creo.
Sí. El litio que usan es escaso en el mundo. Ok, y entonces eso encarece los costos. Encarece. Pero eso no te bota nada de humo. Cero. Una por otra, digamos. Sí. ¿Cuáles son las marcas más vendidas en el Perú, Hildebrando? Bueno, las tradicionales están Toyota, Hyundai, Kia y Chevrolet, son las que están liderando hoy el mercado. Ok, o sea, estamos hablando de una coreana, una japonesa, una coreana. Japonesa, 2 coreanas y una americana. Y de todas estas, ¿cuántas tienen sus bases de producción en China? Todas producen en China, pero producen en China para el mercado chino. Ya. ¿Y para el mercado latinoamericano dónde las producen? Generalmente las coreanas en Corea, las japonesas traen de todos lados, de donde salga. Tú sabes, la producción en masa hace que yo especialice una fábrica en cierto país y si ese país me sale más económico mandarlo a los países vecinos, lo voy a hacer ahí en lugar de mandarlo de Japón, ¿no? Pero pensé que me ibas a decir que las partecitas se compraban en China, pero se ensamblaba en el país de origen. No. Sobre todo las marcas más importantes. No, o sea, traen de Argentina, de Colombia, de Brasil, mira, de México, igual Chevrolet. O sea, de Chevrolet de Estados Unidos vienen solamente los autos de acuerdo, más caros, los de 30.000 para arriba. Me quedan 2 minutos. Preguntas de seguridad. Hace 30 años un auto era de fierro y hoy es de lata. Así ¿No es cierto? El parachoques era de fierro y hoy es de plástico. ¿La seguridad ha disminuido en los autos? Para nada. Más bien, todos esos elementos que tú mencionas hacían que el impacto al cuerpo de todo el choque sea absorbido por el cuerpo, lo cual causaba daños, no por el choque en sí, sino por todo el impacto de la onda de choque. Okay. O sea, hoy los materiales que se usan, parece uno dice que se destroza el carro, pero es mejor que se destroce el carro a que se destroce el cuerpo. Entonces los carros están construidos de tal manera que ahora el que absorbe todo el impacto sea el auto y lo que llegue al cuerpo sea mínimo. Entonces pero uno ve autos que quedan hechos acordeones. Pero el conductor puede salir ileso. En choques ya muy extremos no hay forma, pero o sea, todos los elementos de seguridad que las marcas producen y prueban y desarrollan es para que el auto absorba todo el impacto, se arrugue, la onda de impacto se quede en el chasis y el conductor quede lo más ileso posible. ¿Hay una relación seguridad-precio? ¿A más seguro el carro es más caro? Definitivamente. ¿Por qué? Porque tienes que ponerles más elementos de seguridad. O sea, por ejemplo, nosotros contamos con nuestros carros no solamente con bolsas de aire, sino con bolsas de aire, las frontales, laterales, cortinas. Entonces todo eso hace que el auto se encarezca. Todo lo que tú mencionabas, el diseño, o sea, el diseñar el auto con materiales ligeros, pero con una estructura tal que hace que el impacto se absorba mejor o peor que otro vehículo, hace que esa tecnología te cuesta, ¿no? O sea, nuestros carros están considerados entre los más seguros del mundo y entonces... ¿Te refieres a Peugeot? Sí, así es. Entonces, eso cuesta. O sea, todos esos laboratorios, todas esas pruebas, toda esa investigación que se hace, se tiene que cubrir porque si no, no se sigue avanzando. Fascinante. 30 segundos, el tiempo me gana, pero no quiero que se me vaya esta pregunta. Creo que ha sido Toyota que ha mandado un comunicado diciendo que los autos de tal año a tal año tienen que ser revisados en determinada función, un problema técnico específico. ¿Qué pasó ahí con el proceso de calidad, por ejemplo? No estoy enterado bien del tema, pero... o sea, ¿qué pudo haber salido mal si son robots los que arman los autos? Claro, han detectado tarde algo que se suponía que debía trabajar de una manera y no trabaja de esa manera y entonces están... Pero le hace mucho daño a la marca. Sí, de hecho que sí. Hildebrando Mares, gerente comercial de Peugeot, ha estado con nosotros. Gracias, Hildebrando. Gracias, Carlos. Gracias por habernos, muy interesante. Bueno, nos queda un minuto, pero tengo algunas menciones. Atención con el CIDEPUC, que estará realizando el próximo sábado 3 de mayo, el taller Creatividad para la Innovación. Para ello contarán con un invitado internacional, un especialista mexicano, el experto en innovación Joel Kluk. Esto va el 3 de mayo. Atención a ese taller Creatividad para la Innovación. CIDEPUC, búsquelo en la página web de la
universidad. Mientras tanto, el Instituto para la Calidad también les quiere contar que se viene este workshop internacional rumbo a la ISO 9001-2015. Oportunidades y desafíos para los próximos 30 años. Hemos hablado ya de esto, pero hay que recordarlo. Va el 15 de mayo en el Sonesta Hotel El Olivar. Tengo un curso de especialización en gestión de la calidad con el Lean Enterprise el 19 de mayo y una diplomatura en gerencia de proyectos de la calidad que va el 24 de mayo. Nos vamos, el tiempo voló. Gino Bardalagos ha estado en los equipos técnicos. Galo Flores es el director periodístico y Carlos Cornejo los ha acompañado en la conducción. Y nos vemos el próximo miércoles. Buen feriado mañana.